Vale, entonces en primer lugar lo que tendría que hacer es excusarme porque a pesar de que se trata de se trata de una conferencia ante todo de filosofía académica, ¿sí? Desde el materialismo filosófico, con lo cual, pues de primeras es inevitable que va a tener cierta complejidad de entendimiento, etcétera, ¿sí? Ahora bien, intentaré que sea lo más claro posible, que no dejar ningún término así que pueda sonar extraño, ¿sí? Intentar explicar el argot que pueda estar involucrado en la conferencia. Y por lo demás, pues me interesa casi más como siempre, el coloquio que se puede establecer después. Entonces, se trata de una investigación que yo estoy haciendo, digamos, por libre, a medio largo plazo, en torno a todo tipo de cuestiones que puedan estar vinculadas al feminismo y al LGBTI. Y entonces, aquí voy a tratar unas muy concretas, pero en realidad, o sea, este es un borrador de ya 125 páginas, ¿sí? Y aquí trato muchísimas más. Entonces, si luego hay que quiera establecer una interlocución, ¿sí? Sobre algún tema que no voy a tratar aquí, pues también puede hacerlo y será muy interesante seguramente. Entonces, en primer lugar, la conferencia se titula ¿Es el feminismo eutáxico en la España del presente? ¿Sí? Entonces, se comienza siempre, o por lo menos de una forma académica, escolástica, vamos a decir, tradición estoica, se comienza por justificar el título, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué he elegido este título y por qué he elegido esta temática de la conferencia? Entonces, a mí lo que me dijo Paloma cuando me propuso venir aquí era que se trataban unos encuentros y que la temática general de los encuentros era en defensa de España y la hispanidad, ¿sí? Entonces yo lo primero que percibí era que no se trataba de un rótulo o una temática así general de carácter teórico, ¿sí? Sino que es práctica, es decir, hay que defender la hispanidad, hay que defender España, ¿sí? Luego, otra cosa que me llamó la atención era que decía España y la hispanidad, ¿no? Entonces, además por ese orden, no decía la hispanidad y España. Entonces, lo que parecía deducirse era que bueno, por supuesto, si se trata de hay que defenderlas es porque hay un problema, ¿no? Entonces, ese problema habría que partir de algún tipo de análisis de ese problema a partir de España y después extrapolarlo o, digamos, ver cómo se refleja objetivamente en el resto de la hispanidad. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Entonces, está claro que los problemas de España pues, son múltiples. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, o sea, políticos en sentido amplio, quiero decir, de secesionismos, desde luego, sí. Entonces tenemos muchos órdenes de problemas y entre esos problemas pues yo elegí uno en concreto, es el problema del feminismo, que tampoco está claro que sea un mal, ¿sí? Y entonces se trata de ver hasta qué punto puede ser un mal. Y entonces, en ese sentido, lo que decidí era que iba a tratar como virtual o potencial problema de España la cuestión del feminismo, para ver hasta qué punto representaba realmente o no un mal del que hubiese que defender a España y qué tipo de involucración podría tener en el resto de la hispanidad, es decir, en Hispanoamérica. Entonces, de ahí salió el título. ¿Es el feminismo eutáxico en la España del presente? Porque España es una sociedad política, es una nación política, el resto de la hispanidad son también un conjunto de naciones políticas. Entonces, lo primero que habría que, de este título además, precisar sería el término eutáxico, ¿sí? Por eso es un término del argot materialista, entonces no lo inventa Bueno como tal, no lo acuña, sino que en realidad su origen estaría en la política de Aristóteles, aunque no con la definición y con la intención, digamos, con la connotación que le da Bueno en un sentido tan preciso, ¿no? Entonces, la definición, digamos, más formal o rigurosa que se podría dar de la eutaxia es que es la especie de unidad característica o nuclear de una sociedad política en cuanto a sociedad unitariamente orientada a los proyectos de un gobierno con el fin de neutralizar las contradicciones que ponen en peligro la continuidad de su existencia. No puedo entrar a cuál es el fundamento de esta definición o qué sentido puede tener. Lo tiene, porque de hecho, como digo, lo que Bueno concibe como el núcleo de la sociedad política, a través de lo cual define a su vez la sociedad política, y simplemente me voy a centrar en una definición más simplificada, ¿sí? Que es sencillamente que la eutaxia es viene es bueno, es el buen gobierno. Entonces sería la capacidad de un Estado de seguir existiendo a lo largo del tiempo. Entonces el contrario de la eutaxia es la distaxia, es decir, que es la privación de esa capacidad. Entonces, una medida política eutáxica es una medida que permite que España siga existiendo en el tiempo, ¿sí?
Entonces, que tenga la capacidad de hacerlo. Eso no implica que, pues, yo qué sé, por ejemplo, si llega de repente una catástrofe natural, un terremoto, algo parecido a esto no implica una merma de esa capacidad inicial, ¿sí? Pues es algo accidental, que era imprevisible, que no tiene que ver con esa medida, no tiene que ver con el gobierno, eso no puede prever, ¿sí? Pero otras cosas sí que las puede prever. Entonces sería la capacidad. Se suele medir con el tiempo, que puede durar un estado, pues si este estado de repente viniese, yo qué sé, China o Estados Unidos o quien fuese y lo conquista, pues evidentemente este estado no tenía problemas estructurales, es decir, el gobierno no habría sido un buen gobierno o no podía serlo por las condiciones que fuese. Sí, entonces, claro, lógicamente se puede entender que no toda medida de gobierno es eutáxica. Y entonces, partiendo de esto, se trata de ver en qué medida los proyectos que se pueden vincular al feminismo como movimiento social, porque tiene también proyectos que involucran y pasan por la sociedad política, como después tendré oportunidad de justificar, eran o no eutáxicos, o son o no eutáxicos. Es decir, en qué medida los proyectos que pueden proponer las y los, o los y las, o los, en genérico, feministas, resultan favorecer la capacidad de España de resistir, pues, por ejemplo, a la presión geopolítica de Marruecos o de Estados Unidos, o en general de poder seguir existiendo en el tiempo, o también el problema de los secesionismos, etc. Sí, entonces, lo primero, o sea, partiendo de ya esta justificación del título y demás, habría que, además, matizar que no se puede responder a la pregunta in recto, ¿sí? Ya vamos a intentar responder a la pregunta, no se puede. ¿Qué quiere decir que no se puede responder in recto? No se puede dar una respuesta de un sí o un no que sea contundente, es decir, el feminismo es eutáxico en la España del presente, el feminismo no es eutáxico en la España del presente. ¿Por qué no se puede responder de esta manera? Pues sencillamente porque no existe el feminismo, ¿sí? En singular. Es un conjunto de corrientes que no tienen una unidad, digamos, compacta, que tengan unos proyectos unitarios, es decir, vamos a hacer tal cosa. Entonces el feminismo propone que se haga tal cosa políticamente y esa cosa es buena o es mala para que España siga existiendo en el tiempo. Eso no es así. Entonces, habría, por el contrario, que tratar esa pregunta como una función lógica. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que si hay muchos feminismos distintos, y ahora voy a desarrollar esto, entonces, dependiendo de qué feminismo interprete la pregunta, ¿es el feminismo eutáxico en la España del presente?, la respuesta puede ser una, puede ser otra, ¿sí? Por ejemplo, si es el feminismo eutáxico en la España del presente, toma como valor de la función o como variable independiente, sé que utiliza esa terminología, feminismo hegemónico actualmente, pues puede dar una cosa. Se toma como feminismo el que propone Monique Wittig, que ahora lo veremos, pues puede dar otra cosa. Se toma el que propone Lucy Irigaray, puede dar otra cosa. El que propone, pues yo qué sé, Gerda Lerner, o otra cosa, y así sucesivamente, ¿sí? Y además, no solamente positivo o negativo, es decir, sí o no, sino también puede ser más eutáxico, menos eutáxico, más distáxico, etc. No es una dicotomía, sino que pues, puede favorecer mucho, puede perjudicar mucho, perjudicar poco, etc. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, o sea, para probar o justificar que no existe esta unidad unívoca positiva, como el feminismo en singular, sí, sino que son feminismos, la forma más sencilla es proceder comparando, sencillamente. Entonces, coger dos teorías de dos feministas distintas y ver hasta qué punto están en contradicción entre sí. Pues si están en contradicción quiere decir que no tienen un único proyecto, porque si lo que una propone es incompatible con lo que la otra propone, pues no existiría esa unidad positiva, unívoca, ¿sí? Entonces, para efectuar esta comparación, yo he elegido citas de dos feministas, que además son coetáneas, y que tanto en lugar, que es Francia, como en tiempo, que es el último tercio del siglo XX. Y son Monique Wittig y Lucy Irigaray, ¿sí? Entonces, para Monique Wittig, la única realidad de la distinción de hombres y mujeres sería la función de heterosexualización de la mujer y con ello la imposición opresora de sus obligaciones reproductivas. Me explico, porque el tema se las trae. A ver, para Monique Wittig, la distinción de hombres y mujeres es lo que se dice hoy en día, pero que ella tampoco lo formula así, un constructo social, ¿sí? Entonces,
propiamente no existen per se hombres y mujeres, sino que lo que hace a los hombres y las mujeres es la función social impuesta del heteropatriarcado, que se llama ahora también, que ella tampoco utiliza esa palabra, heteropatriarcado, pero realmente es la génesis, su teoría, sería esa función social de forzar a la reproducción, como necesitamos para poder recurrir como sociedad la reproducción. Entonces, se tiene que imponer a la mujer su propia mujeridad, su propia condición de mujer, que consistiría propiamente en ser madre, ¿sí? Esa es la idea. Otra cosa es que tenga mucho sentido, pero yo ahora no puedo entrar a discutirla. Entonces, ¿y qué sucede entonces con las lesbianas? Porque si la esencia de la mujer es la heterosexualidad impuesta por esa función social, entonces las lesbianas, que no son heterosexuales, ¿en qué medida, si esa es la esencia de la mujer, son o no son mujeres? No lo son, ¿sí? Entonces, ese es un corolario muy interesante por el cual Monique Wittig, siendo coherente con su propia teoría, se ve obligada a afirmar que las lesbianas, las mujeres lesbianas, no son propiamente mujeres, porque habrían escapado a esa función social. Entonces, por tanto, como esa función social es opresiva, lo que tendrían que hacer las mujeres es el lesbianismo político, porque en el momento en el que se hagan lesbianas, dejarán de ser mujeres propiamente y escaparán a esa condición opresiva que le impone la sociedad de la reproducción, ¿sí? Entonces, de ahí el lesbianismo político. Y Monique Wittig llama a su propia teoría lesbianista materialista, por influencia de Marx, porque ella concibe que las mujeres y los hombres además son una clase social. Entonces hay que abolir las clases sociales. Y además utiliza ese sintagma, abolir la clase social, ¿sí? Entonces, abolir el sistema de clases sociales de hombres y mujeres. Para citarlo textualmente y que se pueda ver, dice... sí, esto lo he tomado de un ensayo que titula La categoría de sexo y que publica en el año 1982. Dice así: porque no hay ningún sexo, solo hay un sexo que es oprimido, las mujeres, y otro que oprime, los hombres, ¿sí? Es la opresión la que crea el sexo y no al revés. Lo contrario vendría a decir que es el sexo lo que crea la opresión, o decir que la causa, el origen de la opresión debe encontrarse en el sexo mismo, en una división natural de los sexos que preexistiría o que existiría fuera de la sociedad. Sigo. Dice, eso es la página 22. Luego sigue. La categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en cuanto heterosexual. En este sentido, no se trata de una cuestión de ser, sino de relaciones, ya que las mujeres y los hombres son el resultado de relaciones. La categoría de sexo es la categoría que establece como natural la relación que está en la base de la sociedad heterosexual, y a través de ella misma, la mitad de la población, las mujeres, es heterosexualizada. La fabricación de las mujeres es similar a la fabricación de los eunucos y a la crianza de esclavos y de animales, y sometida a una economía heterosexual. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual, que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir la especie, es decir, reproducir la sociedad heterosexual. Y, por último, dice, para nosotras esta es una necesidad absoluta. Nuestra supervivencia existe que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a destruir esa clase social, las mujeres, con la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema social basado en la opresión de las mujeres por los hombres, un sistema que produce el cuerpo de doctrinas de la diferencia entre los sexos para justificar esa opresión. Vale, y ahora paso a Luz Irigaray, ¿no? A ver qué dice Luz Irigaray, qué le parece esta teoría de Monique Wittig. Y entonces, pero que es una teoría fundamental, porque Judith Butler y todo el feminismo posterior, que se llama transfeminismo o feminismo postmoderno, o como se lo quiere llamar, los nombres que se utilizan, ¿sí?, parte de Monique Wittig, y además la citan sin parar, de forma muy reiterada, y es una autora que verdaderamente es interesante, con independencia de que la teoría sea todo lo delirante que se quiera, ¿sí? Entonces, para Luz Irigaray, estamos en 1990, y otro en 1982, Luz Irigaray es 8 años posterior a este ensayo, que es un libro que se titula Yo, tú, nosotras, ¿sí? Y entonces Luz Irigaray dice lo siguiente: ciertas tendencias de nuestra época, no dice nombres, ciertas feministas de nuestro tiempo reivindican ruidosamente la neutralización del sexo. Neutralización que, de ser posible, que tampoco está claro que lo sea, significaría el fin de la especie humana. La especie está dividida en dos géneros que aseguran su producción y su reproducción. Querer suprimir la diferencia sexual implica el genocidio más radical de cuantas formas de destrucción ha conocido la historia. ¿Sí?
Entonces, como se puede ver, no está haciendo alusión nominalmente a Monique Wittig, pero por lo pronto está diciendo que esas tendencias de ciertas feministas que quieren suprimir la distinción de hombres y mujeres, pues eso sería literalmente el genocidio más radical de cuantas formas de destrucción ha conocido la historia. Y Lucille Garay tampoco es una cualquiera, ¿sí? También la citan sin parar otras feministas posteriores, con lo cual se puede ver que no es simplemente una corriente marginal, no es central. Entonces hay contradicciones muy fuertes dentro del propio feminismo. Entonces, de esta contraposición se infiere la imposibilidad de ofrecer una definición unívoca de feminismo, ¿sí? En el sentido que también ahora voy a precisar. Entonces, y la constatación de que las implicaciones políticas para España de la realización de los proyectos de cierta rama del feminismo, por ejemplo, si quisiéramos realizar los proyectos de Monique Wittig, pues diferirían, y difieren en muchos casos, de las consecuencias que resultarían para España de la realización de los proyectos que propone, pues, por ejemplo, Lucille Garay, ¿no? Ahora, lo de la definición. Claro, esto viene porque cuando se define, por ejemplo, dice, el feminismo es la igualdad de hombres y mujeres, ¿sí? Feminismo es igualdad, esa es la definición más popular. Ahora, ¿qué sucede cuando se utiliza esa definición? Que no corresponde porque, para empezar, es una definición muy ambigua y aun cuando se intenta precisar esa ambigüedad, lo que se observa es que tampoco todos los feminismos se encuentran exactamente cómodos acogiéndose a esa autoconcepción de lo que ellos son o lo que ellas proponen, ¿sí? Comenzamos por la ambigüedad. Entonces, la ambigüedad que yo refería es cuando se dice que el feminismo es la igualdad de hombres y mujeres, o el movimiento que propone que los hombres y mujeres son iguales, se confunde de primeras el ser con el deber ser. Y es que esto es algo característico de las ideologías, ¿sí? Juan Ramón Rayo, muchos otros, constantemente dicen, no, dice, yo qué sé, el individuo es soberano o si no, debería serlo. Entonces, se confunden en esa medida que parece que cuando dices o no tiene derecho, pero claro, inmediatamente se dan cuenta de que sí que lo tiene, en el sentido positivo de que las leyes lo permiten que lo haga, dice, pero no debería tenerlo. ¿Sí? Entonces, generalmente en las ideologías se confunde el ser con el deber ser de forma pues, más o menos consciente o inconsciente, lo que sea. ¿Cómo se patentizaría esto en el caso de la definición que nos ocupa? Pues, en primer lugar, si la definición se la interpreta como una definición referida al ser, sí, como una igualdad a quo, es decir, los hombres y las mujeres ya son iguales, pues entonces el movimiento sería el feminismo, el feminismo sería el movimiento que reivindica que hombres y mujeres deben ser reconocidos como iguales por la sociedad, porque obviamente no todo el mundo afirma que son iguales en ese sentido. Y entonces el feminismo lo que pretendería sería que la sociedad reconozca que ya son iguales, ¿no? Entonces, esto se puede fundamentar desde dos teorías antropológicas o metafísicas, ahora como veremos, diferentes. La primera teoría que yo he constatado históricamente que puede servir para fundamentar este proyecto sería la teoría del dualismo mente-cuerpo, ¿sí? Como las mentes son, entonces las mentes serían, o las mentes o las almas o los espíritus sean formalmente idénticas y la persona sea propiamente la mente, ¿sí? Esto está muy vinculado al espiritualismo cartesiano. Entonces está la res cogitans, el cuerpo, y está la res extensa, la parte material, el cuerpo tal, y luego está la res cogitans, que sea la mente, el espíritu tal. Entonces Descartes lo que afirma es que los espíritus son, eso es, formalmente idénticos, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, no habría diferencias entre hombres y mujeres, porque en tanto que espíritu puro, que está dentro de un cuerpo, es el fantasma que está dentro de la máquina, son idénticos, son iguales. Entonces, esto se ve en un autor del siglo XVII que se llama François Poulain de la Barre, Francois Poullain de la Barre, que tiene un ensayo en 1673 que se titula Sobre la igualdad de los dos sexos, ¿no? Entonces él dice, literalmente dice, le prix n'a pas de sexe, es decir, el espíritu no tiene sexo. Y como hombres y mujeres son espíritu, pues entonces son iguales. La segunda fundamentación que se podría efectuar es a través de la noción de un contrato social. Entonces, esto nos remite a Rousseau. Entonces, hombres y mujeres serían individuos átomos que en un momento histórico, que no está muy claro en qué momento, in illo tempore, en aquel tiempo, no se sabe cuándo, mítico o lo que sea,
Pues entonces firman un contrato. Y ese contrato que firman, pues es el que hoy en día se mantiene. Y ese contrato social de cómo los individuos originarios, átomos que están ahí, in illo tempore, al firmar el contrato se convierten en hombres y mujeres al asumir funciones distintas, pues sería lo que habría que revisar, claro, porque ese contrato pues oprime a la mujer, etcétera, etcétera. Y entonces, esto, aunque parezca paradójico, porque he dicho que Monique Wittig se concibe a sí misma como lesbianista materialista, sin embargo, Monique Wittig, su explicación del patriarcado, se acoge a esta noción de contrato social y además cita explícitamente a Rousseau, ¿sí? De ahí que, como había dicho, claro, la propia división de hombres y mujeres es una categoría, son categorías políticas creadas circularmente con su propia función social opresora de la mujer heterosexualizante, ¿sí? Pero originalmente no, originalmente son iguales, pues son esos individuos átomos que firman el contrato social, ¿sí? Literalmente, dice textualmente, vamos, en el mismo ensayo en otro ensayo que se titula A propósito del contrato social, que este es de 1989. Dice, alianza, convenios, acuerdos se refieren a una alianza inicial que establece de una vez y para todos el vínculo que une a las personas. Según Rousseau, el contrato social es la suma de una serie de convenciones fundamentales que, aunque nunca han sido enunciadas formalmente, están, sin embargo, implícitas en el hecho de vivir sociedad, en alguna parte, no sabe dónde. Lo que es especialmente estimulante para mí de lo que dice Rousseau, dice, es la existencia real y presente del contrato social, sea cual sea su origen, y ni lo den por claro, existe aquí y ahora y, como tal, es susceptible de ser comprendido y de que actuemos sobre él. Cada firmante del contrato tiene que reafirmar los nuevos términos para que siga existiendo. Solo entonces se convierte en una noción instrumental, en el sentido que el propio término contrato les recuerda a los firmantes que deben reexaminar sus condiciones, lo que decíamos, opresivo, pues simplemente como la división el género que llaman ahora de, yo qué sé, las cosas que se atribuyen a la mujer, los estereotipos que se atribuyen a las mujeres, los estereotipos que se atribuyen a los hombres, son opresivos para la mujer, sencillamente habría que revisar ese contrato, las cláusulas de ese contrato. Dice, para volver al grupo mujeres y su situación histórica, considero apropiado al menos reflexionar sobre lo que afecta a su existencia sin su consentimiento. En efecto, las convenciones y el lenguaje muestran mediante una línea de puntos el cuerpo del contrato social, que consiste en vivir en heterosexualidad. Porque vivir en sociedad, ya vuelve al tema, ¿no? Porque vivir en sociedad es vivir en heterosexualidad. De hecho, para mí, contrato social y de heterosexualidad son dos nociones que se superponen. El contrato social del que estoy hablando es la heterosexualidad. Vale, la segunda interpretación posible de la definición unívoca de feminismo por la igualdad sería que es una igualdad a quem, el deber ser, ¿no? Es una igualdad a la que hay que llegar. Hombres y mujeres no son iguales actualmente, pero pueden serlo y además conviene que lo sean. Entonces el feminismo sería el movimiento que propone que los hombres y las mujeres lleguen a ser iguales. Pero esto también se puede interpretar en dos sentidos distintos y además es muy importante esta distinción de dos sentidos porque de hecho se expresa como una de las múltiples contradicciones y quizás de las más fuertes que hay dentro del propio feminismo. Y entonces la interpretación de esa igualdad ad quem, es decir, esa igualdad a la que hay que llegar, obviamente si es algo que tiene que ser así, si en el sentido de un deber, pues se presenta como justicia. Es decir, lo justo es que hombres y mujeres sean iguales. Pero esa justicia se puede interpretar en dos sentidos, como justicia legal o como justicia social. ¿Qué diferencia hay? Pues a ver, la justicia legal sería la justicia de las leyes. Es decir, que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y deberes a nivel legal. Y la justicia social sería que tengan los mismos derechos y deberes de hecho, con independencia de esas leyes. Lo explico mejor. Entonces, la justicia legal sería que la finalidad última del feminismo es la igualdad ante la ley. Es decir, hombres. Y luego, esta posición históricamente se corresponde con los movimientos que son del siglo XIX y del siglo XX, que ahora algunas feministas y historiadores en general lo llaman feminismo liberal, ¿sí? Yo qué sé, sería una cosa parecida a lo que al menos el partido aquí en España defendía Ciudadanos originariamente, o el PP también decía, nosotros somos el feminismo liberal, ¿sí? Entonces están en desacuerdo con buena parte del resto del feminismo hegemónico, tal, porque lo que quieren es igualdad ante la ley. Entonces la ley actualmente discrimina a hombres y mujeres, de hecho, contra los hombres. Y eso a ellos les chocaría, no les gusta. Pero es que por otro lado está la interpretación como justicia social, ¿no? Entonces esto consistiría en que una vez alcanzada la igualdad legal, la igualdad ante la ley, determinadas feministas habrían observado que, de hecho,
hombres y mujeres, aunque figuran en la ley como iguales, en derechos, en deberes, etcétera, bueno, se supone, porque tampoco, derechos de maternidad, etcétera, no han llegado nunca a ser, nunca ha llegado, y desde luego sigue sin haberla, nunca ha llegado a haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Porque son distintos, siempre han sido categorías jurídicas diferentes, aunque sean ciertos apartados muy puntuales. Vale, pero habrían percibido que aunque tienen los mismos derechos, al menos en la mayor parte de cuestiones, de hecho, sigue habiendo desigualdad efectiva en la sociedad, pues porque las mujeres están discriminadas laboralmente, las mujeres están sometidas a, las violan, las matan, las no sé qué, tal, todo esto, ¿no? Entonces, lo que habría que lograr no es la igualdad ante la ley, sino la igualdad efectiva. Entonces, lo que se llama la justicia social. Y esto es, claro, se puede contradecir con otro, porque como medio para lograr esa justicia social se puede, y además convendría incluso, realizar una desigualdad ante la ley. Es lo que se conoce como discriminación positiva. Entonces, si la discriminación positiva entre hombres y mujeres ante la ley permite corregir o rectificar la desigualdad de hecho, sería un medio fenomenal para esta corriente, ¿sí? Entonces, como vemos, se puede interpretar de formas muy diferentes y además que son contradictorias. Luego, sobre la... Claro, yo aquí estoy utilizando igualdad de hombres y mujeres en un sentido impreciso, indefinido, pero claro que también es problemático, porque la igualdad, como sabemos, y además los materialistas lo tenemos normalmente muy presente, es igualdad en algo, es decir, igualdad en peso, igualdad en altura, igualdad, aunque sea en salario, en dignidad, sí, también pueden entrar parámetros morales, pero es igualdad en algo. Se puede decir que, yo qué sé, esto y esto son iguales. Claro, pero ¿iguales en qué? O sea, pueden ser iguales, por ejemplo, el vaso y la botella son iguales en que son translúcidos, en que dejan pasar la luz, y entonces se ve que yo aquí, por ejemplo, he puesto un dedo así, y aquí también se ve que yo aquí estoy poniendo un dedo detrás, mientras que con esto no se ve con mi móvil, ¿no? Entonces, estas dos cosas son iguales en su translucidez y diferentes de este móvil en su opacidad. Pero es, claro, iguales en. Entonces, en el caso, ¿qué quiere decir cuando se dice que hombres y mujeres son o deben ser iguales? En principio, claro, se lo suele interpretar como igualdad de derechos, pero tampoco me convence del todo esta precisión porque, si bien es cierto que, en términos generales, lo que más interesa a las feministas son los derechos, ¿sí?, sea interpretados en el sentido de la justicia social, en el sentido de la justicia legal, o derechos humanos, o como se lo quiera, también hay cosas que no exactamente está claro cómo pueden pasar por esa noción de derecho, ¿sí? Pues, por ejemplo, hay feministas, bueno, y de hecho es lo hegemónico actualmente, se considera positivo que haya más mujeres en la Fórmula 1, ¿sí? ¿Pero qué tiene eso que ver con un derecho? Eso es lo que cuesta vincular a la idea de derecho, o sea, porque es un derecho que haya más mujeres en la Fórmula 1, cuando nadie las está obligando a no ir a la Fórmula 1. Ahí vemos el problema, ¿no? Entonces, tampoco es exactamente igualdad de derechos, porque ese componente ahí está difuso, ¿no? Entonces, bueno, lo utilizo simplemente en un sentido, digamos, impreciso, émic, que dicen los antropólogos, simplemente se dice igualdad de hombres y mujeres. Pues bueno, yo lo documento de esa forma, ¿no? Pero vamos, entonces hemos visto que la propia definición de igualdad, de feminismo es igualdad, admite muchas interpretaciones distintas que se contradicen entre sí, que si es el ser, que si se refiere al deber ser, es decir, que ya son iguales o que deben llegar a ser iguales, o que si ese llegar a ser es de la justicia social, es decir, la propia definición ya es totalmente, envuelve contradicciones internas, ¿sí?, de diferentes corrientes. Y por no decir que, como antes hemos visto, pues, y además también se dice muchas veces, se utiliza feminismo de la diferencia, ¿sí? Lucy Irigaray, que es la otra, que le parecía que lo que proponía Monique Wittig era un genocidio y que era una cosa horrorosa y demás. Lucy Irigaray sería lo que se conoce como feminismo de la diferencia. Entonces, el feminismo de la diferencia lo que concibe es que hombres y mujeres no son ni deben tampoco ser iguales. Lo precisaré también más adelante. Entonces, esa definición no nos vale. Entonces, no se puede decir que feminismo es la igualdad. Aparte que está totalmente desacreditada en el ámbito académico, a pesar de que por las circunstancias que sean, pues a nivel mundano, bueno, que decía a nivel de calle, se sigue utilizando, y feminismo es igualdad. Vale, entonces, esa definición, per se, y aquí quiero entrar en otro tema, aquí, esa definición per se no es fundamentalista, pero también puede ser fundamentalista, dependiendo del contexto en el que se la formula.
Pero sí hay otras definiciones que también podríamos tratar sobre qué es el feminismo que sí que son fundamentalistas. Entonces, ¿qué entiendo por fundamentalismo? Que ese es otro término del argot del materialismo filosófico que también precisa aclaración. Yo que sé, fundamentalismo islámico y tal se utiliza. Pero, claro, se puede aplicar a otras cosas, que no sean la religión, sino cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, la definición que yo voy a ofrecer del fundamentalismo es la siguiente. Constituyen formas de fundamentalismo todas aquellas concepciones de cierta realidad antropológica que partiendo de ella la hipostatizan en determinada dirección que pasará a jugar el papel de medida de valor respecto de la realidad que le dio origen. Definición esotérica. Pero se va a entender mejor con un ejemplo. Vale, voy a poner un ejemplo de Alberto Garzón, el actual ministro de Consumo, era, ¿no? Sí. Alberto Garzón. Entonces, Alberto Garzón le hizo una entrevista hace tiempo. Claro, Alberto Garzón es un político de una rama de la izquierda. Y como toda persona que milita en un partido de la izquierda, pues tiene una concepción de lo que es la izquierda. Y además, obviamente, esa concepción de cómo Alberto Garzón concibe que es la izquierda, pues tiene que partir de una cierta realidad, porque no surge de su propia mente o de su interioridad espiritual ni nada así, por decir, ¿no? Tiene que partir de algún tipo de referente externo. Otra cosa es que después se desvíe de él, como era tal. Entonces, Alberto Garzón, no sé si recordaréis que en una entrevista hace tiempo dijo lo siguiente, dice, las personas de izquierdas no roban, dice, y si roban no es de izquierdas. Es decir, la izquierda es esencialmente incompatible con la corrupción. Claro, entonces, aquí, como ejemplo, está claro que parte de una realidad empírica, que es de izquierda, positiva, su partido, otros partidos de izquierdas, y también de la realidad positiva de que hay políticos de izquierdas que no roban, que son honrados. Pero, claro, cuando él dice que toda la izquierda, o sea, que la izquierda es esencialmente incompatible con la corrupción, hay un salto lógico. Pues sí, hay políticos de izquierda que no roban, pero también hay políticos de izquierda que roban, que están corruptos. Sí, con Felipe González y actualmente con Pedro Sánchez y con todo, porque sencillamente la política implica eso, entre otras cosas, por las circunstancias que sean. Entonces, había un salto. Entonces, ese salto, que es lo que se llama la hipóstasis, claro, tiene una funcionalidad muy evidente. Y es que cuando Alberto Garzón dice que la esencia de la izquierda es la honradez, pues claro, es fantástico, porque eso significa que la izquierda ya no tiene que responsabilizarse de su corrupción. Magnífico, porque al fin y al cabo, si un político de Izquierda Unida o del PSOE roba, no pasa nada porque no era de izquierdas, era de derechas. Entonces, eso es lo que se conoce como una teoría fundamentalista, ¿sí? Pero es que esto también pasa con el feminismo, y entonces las teorías, este salto hipostático generalmente cumple, como digo, una función ideológica, o sea, es práctico porque permite en este caso... Vale, entonces, como tiene esa función ideológica, las concepciones fundamentalistas tienden a surgir en contextos de contradicciones entre grupos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en este caso, Alberto Garzón, obviamente, tiene contradicciones con otros partidos o de la izquierda, pero sobre todo un partido de la derecha. Entonces, como tiene que enfrentarse a esos partidos de la derecha para gobernar, entonces esta concepción fundamentalista de lo que es la izquierda le sirve para ganar las elecciones mejor por no tener que responsabilizarse. En el caso del feminismo, las teorías fundamentalistas que ahora voy a expresar también surgen en contextos de contradicciones, pero en concreto en contradicciones, por lo menos las tres que yo voy a exponer, contradicciones internas al propio feminismo, que entra también en por qué el feminismo no es una unidad homogénea, el feminismo, ¿no? Sino muchos feminismos. Entonces, yo voy a citar tres contradicciones, principalmente, que dan lugar a concepciones fundamentalistas de este tipo, como la de Alberto Garzón, pero en el caso del feminismo. Entonces, la primera contradicción es la que hemos visto entre feministas de la justicia legal, es decir, la que definen que hombres y mujeres tienen que ser iguales, pero ante la ley, y las que defienden de la justicia social, es decir, que hombres y mujeres tienen que ser iguales, pero no en la ley, sino en la realidad. De hecho, aunque implique discriminación positiva. Entonces, claro, en estos términos se procede a lo que se conoce popularmente como quitar el carné de feminista. Entonces, para los
para las feministas de la justicia legal, bueno, permítanme que utilice el plural, o sea, el femenino, cuando digo las feministas, porque realmente las teóricas, los teóricos históricos del feminismo han sido siempre, en la práctica, inmensa mayoría son mujeres, ¿sí? Entonces por eso dicen femenino, no es porque yo tenga, yo que sé, ningún tipo de fobia a utilizar el masculino genérico, ni que decir tiene, ni muchísimo menos porque yo quiera, digamos, como decir que los hombres que son feministas están engañados, no, pero es que sencillamente las teóricas más importantes son mujeres, entonces por eso utilizo en femenino. Tal. Sí, entonces, para las feministas de la justicia social, de la justicia legal, perdón, las feministas de la justicia social son falsas feministas, entonces les quitan el carné, porque han abandonado el camino que caracterizó al feminismo, ¿no? Entonces, si el feminismo lo que querría es subvertir, es decir, eliminar la discriminación legal de las mujeres, que no las dejaba hacer determinadas cosas, que no las dejaba divorciarse, lo que sea, entonces, si la esencia del feminismo sería esa. Entonces, las feministas de la justicia social lo que están haciendo es traicionar al feminismo, no son verdaderas feministas. Y al contrario, o sea, para las feministas de la justicia social son las feministas de la justicia legal las que se amparan en el fetiche de las leyes y son incapaces de asumir que, de hecho, hombres y mujeres sigue habiendo desigualdad. Y entonces, si la finalidad del feminismo era acabar con la discriminación, pues entonces ellas, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Son falsas feministas también. La segunda contradicción que voy a citar, sí, entre feministas de la igualdad y feministas de la diferencia, que hemos visto la contraposición entre Monique Wittig y Lucy Irigaray. Entonces, para las feministas de la igualdad, las feministas de la diferencia son un falso feminismo porque incurren en lo que ellas llaman esencialismo sexista del eterno femenino. Es decir, como las feministas de la diferencia reivindican que lo que hay que hacer es valorar a la mujer en su feminidad, es decir, por ejemplo, Lucy Irigaray se centra mucho en la maternidad. Es decir, lo que hay que hacer no es que las mujeres trabajen en oficios masculinos, eso no es lo que debe hacer el feminismo, sino que el feminismo lo que tiene que hacer es que se valoren los oficios femeninos. Es decir, que las mujeres, si son maestras de escuela, que se valore más a las maestras de escuela. Si las mujeres son enfermeras, que se valore más a las enfermeras. Si las mujeres son madres, que se valore más la maternidad. Pero para la feminista de la igualdad, esto es un esencialismo. Es decir, pide el principio de que naturalmente las mujeres están predispuestas a ser enfermeras, a ser madres, etc. Y entonces ellos lo conciben como eso, como una tradición al feminismo por las mismas razones, ¿no? Entonces se sitúan ellas conciben que las feministas de la diferencia pues están en la plataforma del patriarcado y asumen como naturales los roles de género que en realidad son constructos sociales y todas estas historias que ya nos conocemos. Vale, pero es que es al revés para las feministas de la diferencia. Entonces, las feministas de la diferencia lo ven de la siguiente forma. Las feministas de la igualdad son falsas feministas porque al asumir que la mujer tiene que asumir los roles de género masculino, es decir, tiene que ser ingenieras, tienen que ser científicas, tienen que estar en la Fórmula 1, están asumiendo el marco de valoración del patriarcado. Entonces son ellas las que son las falsas feministas. Es decir, si tú concibes que ser maestra de escuela es menos que ser ingeniera, es porque ya estás asumiendo que los roles de género masculinos son mejores que los roles de género femeninos. Y entonces eres tú la que es una superestructura del patriarcado. En la tercera contradicción, que daría lugar a concepciones fundamentalistas, sería la contradicción entre feministas queer y feministas radicales, que es quizá la que últimamente está más de moda, ¿sí? Entonces, las feministas radicales, que se llaman también radfems a veces, feministas queer se llaman también feministas postmodernas o transfeministas o bueno, múltiples nombres que se utilizan. Entonces, para las feministas de la queer o transfeministas o postmodernas o como se lo quiera, claro, ser mujer sería un constructo social, es indefinible, y las políticas, es decir, las medidas legales que habría que impulsar, tendrían que estar fundamentadas en el género autodeterminado, es decir, lo que se llama la autodeterminación de género. Es decir, tenemos políticas que discriminan positivamente a las mujeres, pero esas políticas tienen que fundarse no en el sexo, sino en el género autodeterminado, es decir, en lo que yo voy, por ejemplo, al registro civil y digo que yo soy mujer, y entonces eso es lo que después tiene que ser tenido en cuenta cuando yo quiera ir a, pues, por ejemplo, a deporte femenino, que yo he dicho que soy mujer, eso es el género.
autodeterminado, lo que es la identidad de género y todos estos cacaos, que ahora no me puedo meter, pero que también los tengo estudiados, ¿sí? Y entonces, pero para las feministas radicales es todo lo contrario, y ahí entran las polémicas brutales. A Lidia Falcón la expulsan del partido, de la coalición de Izquierda Unida, a Amelia Valcárcel en Twitter insultándose con Irene Montero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque las feministas de las radicales, para empezar, dicen que no. O sea, el sexo, hay que distinguir, dicen, el sexo y el género. Y el sexo, es decir, las mujeres, sí que se puede definir. No es un constructo social indefinible en ese sentido místico que nadie sabe lo que es, que yo digo que soy y entonces por tanto soy, y entonces si yo digo que soy mujer porque me siento mujer, entonces soy mujer. Todo eso sería, pues, fantasmagorías que tienen estas señoras y tal. Y no, el sexo, está claro, la mujer es la hembra humana adulta. La hembra humana adulta. Eso es el sexo. Y además las políticas que se hagan, pues yo qué sé, esto que decía el deporte, baños mixtos, baños distintos para hombres y mujeres y todo esto, tiene que tener en cuenta no esto que yo digo yo soy mujer y entonces por consiguiente soy mujer, eso no, tiene que tener en cuenta el sexo. Y entonces aquí entran también pues todo el tema este de J.K. Rowling, que también dijo esto mismo, y además J.K. Rowling de una forma muy tibia, podríamos, por lo menos desde mi perspectiva, más radical. Y es que J.K. Rowling dice, se concede todo esto del tema del género, la identidad de género, que si me siento soy, todo esto lo concede, pero sencillamente dice, no, si todo eso está muy bien, pero las políticas efectivamente tienen que basarse en el sexo, no en la identidad de género, en el género, con lo cual, sencillamente eso no le interesa, ¿vale? Todo esto del género, eso lo puede conceder, pero no, lo importante es el sexo. Entonces, entonces, ¿cómo se expresa esto en una concepción fundamentalista? Pues para las feministas queer, las radfems son pues transfobas, esencializan a la mujer porque no aceptan que la mujer es un constructo social y todas estas historias. Y al contrario, para las feministas radicales, pues son las feministas queer o las transfeministas o posmodernas o todo esto, las que movidas por su misoginia, y además la misoginia, afirman que pintarse la cara o pintarse las uñas o vestir con falda, claro, eso implica ya que eres mujer. Pero si la esencia de la mujer es pintarse las uñas o es vestir con falda o etcétera, etcétera, entonces serían las feministas queer las que están, de hecho, esencializando a la mujer. Están en el eterno femenino, de nuevo. Entonces, serían las feministas queer las que son falsas feministas, pues son misóginas y todas estas historias. Vale, entonces, eso. Todo eso serían concepciones fundamentalistas del feminismo. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros desde el materialismo filosófico? Si os visto que no hay una unidad unívoca de feminismo, pues lo que sí que podemos decir es que tiene una unidad análoga. Entonces, esta es la distinción que hace entre géneros porfirianos y géneros plotinianos. Géneros porfirianos, bueno, lo voy a explicar de una forma muy rápida, pero que verán ustedes cómo se puede entender muy fácilmente. Géneros porfirianos es cuando uno da una definición, cuando el feminismo es igualdad, y tan sencillo, ya está. ¿Sin problema? ¿Sí? Entonces, o de una forma más precisa, feminismo es el movimiento social, género, que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, diferencia específica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el género de feminismo? Movimiento social. ¿Cuál es la diferencia específica respecto de otros movimientos sociales? El que promueve la igualdad. Sí, hay muchos movimientos sociales, pero lo que diferencia al feminismo como movimiento social de otros es que promueve la igualdad de hombres y mujeres. Esa es una definición que se llama porfiriana. Entonces, ¿qué entiendo yo por la otra opción de definir el feminismo como una definición plotiniana? Pues lo siguiente. Es lo que aparece, se llama porfiriana por Porfirio, que es un autor que no viene al caso, y plotiniana por Plotino. Entonces, que Plotino, Gustavo Bueno lo utiliza con ese nombre, pero Plotino dice lo siguiente: los Heráclidas no son Heráclidas porque tienen rasgo en común, porque son más guapos o porque son más altos o todo esto, sino porque descienden de Heracles, es decir, porque son del mismo tronco. Es lo mismo que hace Darwin. Por eso también los llama a veces, Gustavo Bueno los llama géneros darwinianos. Es decir, yo qué sé, no somos de la especie mamíferos porque tengan, bueno, sí, en este caso sí, pero no somos de la especie Homo junto a otros de la especie Homo, yo qué sé, el Homo erectus, el Homo
neandertalensis, etcétera, porque tengamos una serie de rasgos en común, sino porque procedemos de un mismo tronco histórico, es decir, que evolutivamente se ha ido diversificando. Entonces, Darwin eso lo explicaba con la metáfora pues, de las ramas y el árbol. Entonces, hay un tronco que se va diversificando en las diferentes especies conforme va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, es más o menos lo que nos serviría para conceptuar al feminismo. Es decir, el feminismo no tiene una definición en el sentido de feminismo es el movimiento social que promueve la igualdad de hombres y mujeres. Eso no. Pero sí que podemos considerar el feminismo como una unidad de ese tipo. Es decir, el feminismo es una corriente, un tronco histórico que se va diversificando en diferentes ramas y esas ramas terminan por entrar en contradicción entre sí, que es como las contradicciones que hemos visto, pues las que se matan las feministas de la igualdad con las feministas de la diferencia, las de la justicia legal con las de la justicia social, las feministas queer con las feministas radicales. Estos son diferentes ramas que se han ido diversificando y que entran en contradicción. Ahora, ese tronco, ¿cuándo se forma? Pues este es otro punto bastante comprometido. Entonces yo aquí me voy a limitar a formular la hipótesis de que el feminismo como movimiento histórico en realidad no es muy anterior a mitades del siglo XX. Puede ser antes, es la primera mitad, puede ser la segunda mitad, habría que precisarlo, pero desde luego no es anterior. ¿Y por qué? Y aquí esto también lo tengo que justificar. Bueno, obviamente sí hay precedentes de incluso movimientos o teóricos que han defendido pues, derechos y dignidad de las mujeres, la defensa de las mujeres de Benito Jerónimo Feijó, la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, que son del siglo XVIII, e incluso las feministas reivindican como protofeministas a una autora del siglo XIII que se llama Christine de Pizan, que tiene un texto literario que se titula La ciudad de las damas y que defendería los derechos de la dignidad de la mujer, tal y todo eso. Y movimientos como el sufragismo. Ahora bien, a mí lo que no me convence es que a esos autores o a ese movimiento, como por ejemplo el sufragismo, se le aplique el rótulo feminismo. Principalmente porque el rótulo feminismo, como rótulo, o sea, como nombre, a finales del siglo XIX y comienza a utilizarse a comienzos del siglo XX. Ahora, el tema está en que no hay una continuidad entre todos esos elementos. Es decir, ¿qué tiene que ver Christine de Pizan en el siglo XIII o Benito Jerónimo Feijó? ¿O qué tiene que ver? A veces dicen hasta que Platón es feminista, cosa que me parece ya inaudita. ¿Qué tiene que ver Platón con Betty Friedan, con Simone de Beauvoir, con Monique Wittig o con Gerda Lerner o con Judith Butler? No tiene nada que ver, o sea, no hay una continuidad histórica. Pero es que el sufragismo tampoco tiene continuidad histórica. Entonces esto llama primera oleada del feminismo, segunda oleada del feminismo, tercera oleada tampoco, porque no son oleadas de un mismo movimiento, porque hay discontinuidad entre el sufragismo, que llaman segunda oleada del feminismo, y el feminismo que llaman tercera oleada del feminismo. Resulta que hay ahí como 30 o 40 años que no hay nada. Entonces, ¿por qué lo concibes como un mismo movimiento que tiene 3 oleadas? No, yo creo que eso es un error. Entonces, sencillamente son movimientos diferentes a los que por razones de anacronismo, por lo que sea, se les proyecta retrospectivamente como eso era feminismo, pero eso no hay necesidad. O en todo caso, si se quiere proyectar el nombre feminismo, no se lo puede concebir como que es un mismo movimiento que tiene 3 oleadas. Eso es un error garrafal. Son movimientos diferentes. Entonces, el sufragismo es una cosa, lo que defiende Feijó es otra, y luego el feminismo estricto es propiamente lo que se genera a mitades del siglo XX. Entonces, ese feminismo estricto, los dos pilares principales son Simone de Beauvoir, El segundo sexo, en Francia, que se publica en 1949, y en Estados Unidos, La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que es de 1963. Ah, sí, y otra cosa que hay que reseñar es que, o sea, esa sería la génesis más o menos a mitades, ¿no? Pero en la popularización del feminismo, o sea, el feminismo en tiempos de Betty Friedan, Simone de Beauvoir y tal, completamente residual. La popularización del feminismo no es hasta la década de 1970, es decir, un movimiento muy, muy reciente. Eso en Estados Unidos, en España más tarde todavía. Y que esto pues lo explica Marvin Harris, y yo simplemente me remito a citarlo de esa forma indirecta. En La cultura norteamericana contemporánea es un libro de Marvin Harris de 1981 en el que él explica por qué el feminismo pasa de ser un movimiento completamente minoritario a mitades del siglo XX a de repente tomar un auge tremebundo a partir de la década de los 1970 en Estados Unidos, y lo habría que ver también voy a formular una hipótesis de por qué en España sucede algo semejante. Vale, entonces, esto ya nos ha servido más o menos para plantear qué es el feminismo, ¿sí? Qué tipo de unidad tiene, etc. Ahora, para que el feminismo pueda tener algún significado
desde el punto de vista de la autaxia, que es la temática de la conferencia, obviamente tiene que haber algún tipo de intersección entre feminismo y política. Y esto también lo traigo a colación porque ciertas personas, al menos con cierta afinidad, aunque no necesariamente mucha, al materialismo filosófico, me refiero concretamente a Santiago Armesía, al que por otro lado respeto mucho, pero afirman como que el feminismo es una cosa indefinida, que no tiene ningún tipo de involucración con la política. Y yo creo que no, que eso es un error. Como que la definición dice es a través del Estado, y efectivamente, pero es que el Estado tiene también, o sea, tiene tres capas, ahora lo veremos. Entonces, yo creo que sí que se pueden dar ejemplos de cómo el feminismo intersecta o tiene involucración, tiene implicaciones políticas. Pero, en todo caso, para precisar esta relación que puede haber entre feminismo y política, vamos a comenzar por plantearlo desde el punto de vista de la lógica de clases, ¿sí? Entonces, de la siguiente forma. Feminismo es una clase tiene ciertos elementos, que son las diferentes feministas, etcétera, las diferentes teorías, las diferentes propuestas, prácticas, y luego está la política, que es otra clase, que tiene diferentes elementos, que tiene, pues yo qué sé, desde un gobierno, una serie de ministros, una serie de burócratas, de funcionarios o lo que sea, ¿sí? Entonces está el feminismo y la política. Entonces, esas dos clases diferentes pueden a ver cómo se relacionan, ¿no? Entonces, si tienen, la primera opción es que tengan elementos comunes. Entonces, no todo el feminismo tiene implicaciones políticas, pero sí parte del feminismo concierne o intersecta con la política. Esa es la primera opción. La segunda opción sería que el feminismo y la política no intersectan en ningún elemento común, es decir, no tienen nada que ver. Entonces, son dos actividades de la praxis humana que no se involucran en ningún sentido, no afectan una cosa a la otra. La tercera opción es que el feminismo es una forma, entre otras, de política. Es decir, que el feminismo es un conjunto que está dentro del conjunto más grande de la política. Entonces, ser feminista es una forma de hacer política. Entonces, esto se corresponde con las teorías de la política que la definen como que la política es el ejercicio del poder. Entonces, como el feminismo ejerce el poder, el feminismo es una forma de política. A mí me parece que esta definición de política es errónea. Bueno, es errónea, no, es confusa porque no permite distinguir la esencia del Estado de otras formas de ejercer el poder, que puedes, por ejemplo, yo como profesor, cuando pones una amonestación, estás ejerciendo el poder. Entonces, pero eso es muy diferente de lo que consiste en gobernar un Estado, que es la política propiamente, ¿no? Entonces, como definición de la política me parece confusa, en ese sentido, porque habría que distinguirla de la otra política, la política estricta. La cuarta opción es al revés. Está el conjunto más grande es el feminismo y dentro del feminismo está la política, ¿no? Entonces, esto se podría dar, por ejemplo, si se asumiese que todo político lo es en la medida, ¿cuándo? Y en la medida en que es feminista. Es decir, si un político no es feminista, no es un verdadero político. Sería una forma de concebir la relación entre feminismo y política. Y la quinta opción de relación sería como que los dos conjuntos se superponen, es decir, tienen el mismo número de elementos. Y entonces esto implicaría que el feminismo y la política son la misma cosa. Entonces, todo feminista, o sea, ser feminista es lo mismo que ser político, quien es feminista es político necesariamente, y quien es político es, y quien es político es feminista necesariamente, no sé si lo he dicho bien. Vale, ahora, de estas 5 formas de relación, descartamos inmediatamente las formas 4 y 5, porque no proceden y no voy a justificarlo, lo dejo en el aire. Y el modo 3 de relación también, por las razones que he dicho, porque esa definición de la política es excesivamente confusa, laxa. En cuanto a la posibilidad 2, habría que rechazarla sencillamente una vez que constatamos que los ideales prácticos del feminismo ya de hecho han intersectado con la política, que eso es lo que demostraré a continuación. Y entonces, por consiguiente, nos queda la opción 1. Entonces, yo el modo de relación que defiendo de feminismo y política es que tienen elementos comunes. Ahora, ¿qué elementos comunes? Pues a ver, si la política es lo que tiene que ver con el Estado, entonces el Estado tiene, desde la teoría del materialismo filosófico, bueno, hace falta ver con qué partes del Estado intersecta, ¿sí? Entonces, en la teoría del materialismo filosófico podemos ya utilizar la distinción que hace de 3 capas del Estado. Es decir, el Estado tiene muchos elementos diferentes, como clase, si mantenemos la concepción esta de la lógica de clases, y esos elementos los podemos clasificar en 3 órdenes de elementos. Entonces, Bueno los llama capa conjuntiva, capa basal y capa cortical, 3 órdenes de elementos que conforman el Estado. Entonces, capa conjuntiva
sean las relaciones entre ciudadanos, miembros del Estado, es decir, de sujetos con sujetos. Que sean, pues, por ejemplo, las instituciones familiares, las profesionales o las sindicales, es decir, las relaciones que pueda mantener yo con mi padre, pues una relación que forma parte de la capa conjuntiva y tiene que ver con el Estado porque está mediada por la acción política. Es decir, no es independiente de lo que hagan los políticos, cómo yo me relaciono con mi padre. Para empezar, porque si me relaciono con mi padre es porque los dos estados vivos, y si los dos estados vivos es porque hay un ejército, etcétera, etcétera. Bueno, quizá ahora habría que matizar esto, pero vamos. La capa basal serían las relaciones entre los ciudadanos y la riqueza objetiva nacional. Entonces, lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, la economía, vamos. La capa basal es la economía, principalmente. La capa cortical es la relación entre los ciudadanos de la sociedad y los ciudadanos de otras sociedades políticas, es decir, la diplomacia y la relación que mantiene los ciudadanos de un Estado con los ciudadanos de otro Estado. Ahora, ejemplos de cosas del feminismo, proyectos políticos del feminismo que afectan a cada una de estas tres capas. Comenzamos por la capa conjuntiva. Vale, entonces, medidas que afectan a las relaciones entre sujetos de ciudadanos serían, por ejemplo, las listas cremallera de los partidos políticos, es decir, llegar el mismo número de mujeres que de hombres. Otra medida sería los incentivos a las empresas para que tengan cuotas de contratación de mujeres. La ley de violencia de género, en tanto que establece procedimientos penales que diferencian sobre si la violencia la ejerce un hombre hacia su pareja femenina o al contrario. Luego, la ley solo sí es sí, las guías de lenguaje inclusivo, las subvenciones a asociaciones, que las que llaman popularmente las llaman chiringuitos, feministas. Todo eso se mantenía en la capa conjuntiva, porque obviamente depende de la acción política, es decir, el que subvenciona es el gobierno. A la capa basal podemos citar, pues, bueno, Alberto Garzón, esto de la campaña de la huelga de los juguetes, ¿no? Pues eso afecta a la economía, en el sentido de que está relacionado con los juguetes que se ofertan desde determinadas empresas y que, como él los considera sexistas, pues habría que incentivar que se compren juguetes para los niños que no sean sexistas. Entonces, eso afecta a la economía, que sea en un debate, o sea, aunque sea en una medida muy pequeña, pero afecta de hecho. Luego, otra cosa que sí que tal sería la pornografía. Entonces, uno de los debates más importantes dentro del feminismo es sobre si habría que ilegalizar o no la pornografía. Y luego la prostitución. En la medida en que la prostitución, como profesión, de hecho, es una actividad económica. Otra cosa es que esa profesión deba ser ilegal o deba ser legal. O en qué medida debe ser legal o en qué medida debe ser ilegal. Entonces, el debate sobre la prostitución, las feministas, lógicamente, que proponen que hay que legalizar la prostitución, eso afecta a la capa basal del Estado, porque como actividad económica. Y de la capa cortical, pues aquí es verdad que cuesta más encontrar ejemplos. Pero vamos, por poner un ejemplo, todas las cuestiones de los derechos humanos, tal país ha violado los derechos humanos contra las mujeres, ¿no? Entonces habría que hacerle un bloqueo económico, todo eso es capa cortical. Porque el bloqueo económico ya son relaciones entre estados. Ahora, entonces, sí que afecta a la política y por tanto puede afectar a la eutaxia. ¿Qué sucede con el...? Pero si hemos dicho que hay muchos feminismos y por tanto no se podía responder con un sí o con un no a la pregunta general, sino que dependíamos de rellenar la variable qué feminismo es el que es o no es eutáxico, claro, pero eso no implica que todos los feminismos nos interesen lo mismo. Pues, por ejemplo, pues puede haber una teoría feminista que sea totalmente minoritaria, entonces esa en principio no nos interesa. Pero puede también haber una teoría feminista que llegue, y de hecho es el caso de la sociedad española, a tener un ministerio completo que tiene hasta 300 millones de euros de presupuesto. Entonces, esa nos interesa más. Entonces, a este efecto se ha utilizado muchas veces el sintagma de feminismo hegemónico. Y entonces, a mí este sintagma me parece muy virtuoso porque presupone que hay muchos feminismos, pero al mismo tiempo se sitúa en la perspectiva de que hay uno en concreto que nos interesa más porque es el que tiene mayor grado de institucionalización. Es otra función, porque feminismo hegemónico, ¿dónde y cuándo? Pero en este caso nos vamos a referir, obviamente, al feminismo hegemónico en España y ahora. Pero que además coincide con el feminismo hegemónico en otras partes, porque a efectos prácticos es un movimiento muy internacional. Entonces es verdad que no se diferencia tanto de lo que pueda ser el feminismo en América o en Finlandia y tal. Entonces, ¿qué rasgos principales tiene este feminismo hegemónico, que es el que se corresponde con el Ministerio de Igualdad
y también con Carmen Calvo, es decir, que viene todo el tema del PSOE, la ley de violencia de género y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué rasgos tiene? Entonces yo podría señalar 5 señas de identidad, es decir, rasgos que permiten caracterizar que si alguien defiende eso, es feminista. Es decir, 5 rasgos así, en ese sentido feminista, en ese sentido de feminismo hegemónico. Entonces, el primer rasgo... y entonces voy a, en primer lugar, hacer una exposición muy somera y luego también una crítica tremendamente somera porque ya me estoy pasando tiempo. Entonces, de esos 5 rasgos, el primero sería que las mujeres están en desventaja ética global frente a los hombres, ¿sí? Esto es lo que se conoce como privilegio masculino, es decir, el hombre es una persona privilegiada. En este sentido hay que hacer frente a una tergiversación frecuente de las feministas, y es que a esto, claro, enseguida se contesta, pero no es, o sea, un trabajador pobre no está privilegiado frente a una mujer rica. ¿Me estás diciendo a mí que soy hombre pobre, que trabajo en una fábrica 8 horas al día, que estoy privilegiado respecto de Ana Botín? No. Pero esta respuesta, si bien puede ser correcta para ciertas feministas que no dan pa' más, vamos a decirlo de esa forma, no es adecuada para otras feministas que sí que tienen más cabeza. Y no. Estamos hablando de que el hombre es privilegiado dentro de cada estrato. Es decir, que el hombre proletario está privilegiado respecto de la mujer proletaria, no de cualquier mujer. Y la mujer rica está oprimida respecto del hombre rico, pero no de cualquier hombre. Sí, entonces habría que verlo dentro de cada estrato. Entonces, crítica a esto. Lo voy a preparar en otro orden, pero da igual. Crítica a esto. Pues a ver, principalmente la crítica que se ha ofrecido, y además es histórica, tampoco es una cosa novedosa. En general, las 5 críticas que yo voy a ofrecer no tienen ninguna originalidad. O sea, sé que son cosas que ya se saben y se han dicho durante décadas. Bueno, durante décadas no, hay algunas que son más recientes. La principal crítica que se puede ofrecer en este sentido es que confunde, o sea, se fija solamente en los estratos más altos de la sociedad. Es decir, cuando nos fijamos en los ricos, efectivamente encontramos que hay, por ejemplo, más hombres que mujeres. Pero el problema es que no se fija en los estratos más bajos. De la misma forma que hay, por ejemplo, directivos de grandes empresas y demás, son mayoritariamente hombres, si nos fijamos en quiénes son los que son, pues yo qué sé, soldadores, vagabundos, drogodependientes, que abandonan los estudios sin tener graduado escolar, albañiles, barrenderos, limpiadores de alcantarillado, también son hombres, mayoritariamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la diferencia no sea tanto entre que las mujeres están arriba o están abajo, sino que los hombres arriba son mayoría, pero los hombres abajo también son mayoría. Y las mujeres mayoritariamente quedarían en el centro, ¿sí? Esta pirámide es un poco artificiosa porque no es tan sencillo. Pero vamos, si conseguimos máximo estatus social, medio estatus social, mínimo estatus social, pues habría mayoría de hombres tanto arriba como abajo. Entonces, no es verdad que globalmente se pueda decir que los hombres están privilegiados respecto a las mujeres. De hecho, yo creo, y se puede justificar por qué, si se tiene en consideración ambos y se hace, digamos, una media hipotética, que no tiene mucho sentido cuantificarla de esa forma, yo creo que se puede decir incluso que, o como mínimo, no hay esa desigualdad ética, desventaja ética de las mujeres, o incluso podría decirse que hay desventaja ética, yo creo, de los hombres. Pero bueno, lo voy a desarrollar también un poquillo. Luego, el tema del suicidio, que también ha estado muy frecuente, para que nos hagamos una idea en datos, ¿sí? Personas al año de hombres que se suicidan en España anualmente son más o menos unos 2.600 a 3.000 personas al año, ¿sí? De mujeres son 900-100. De 900-100 a 2.600 3.000 hombres. Vale, eso por contraposición al tema de la violencia de género. Mujeres que mueren por lo que se categoriza como violencia de género, que ahora veremos, son unos 35-50 casos y que se mantienen estables desde 2011. Prácticamente no ha habido diferencia. Vale, ejemplo concreto. Durante el año 2020, en España hubo 45 mujeres que fallecieron por asesinatos de este tipo. Se suicidaron 2.930 hombres, 2.930, 45, y 1.011 mujeres, ¿sí? Entonces, por esta contraposición estadística no sería justo, ni sería realista, además, plantearlo como de la siguiente forma, de la siguiente disyuntiva. O bien beneficiamos a los hombres, porque son los que más se suicidan, o bien beneficiamos a las mujeres, porque son las que sufren violencia de género. Y entonces decir, como son más los casos de hombres que se suicidan que los casos de mujeres, sumando suicidio, violencia de género, etcétera, que se mueren, entonces por consiguiente lo que tenemos que hacer es ayudar a los hombres. No, porque no funciona así.
sencillamente. Como explicación social no es válido porque no son los hombres que se suicidan o las mujeres que sufren la violencia de género o los hombres que agreden. Esos son ciertos hombres que hay que analizar por qué y bajo qué determinantes hacen eso, se suicidan, etcétera, y ciertas mujeres las que son asesinadas o lo que sea, ¿no? Entonces hay que precisarlo de esa forma. Entonces no existe esa disyuntiva. Pero simplemente lo traigo para que nos hagamos una idea en cifras de hasta qué punto puede ser significativo el tema, por ejemplo, de la violencia de género. Luego, el segundo punto sería los estereotipos de género arbitrarios, es decir, que hay una serie de estereotipos de género, de sesgos, que atribuyen a las mujeres el que tienen que hacer determinadas cosas y que se las impone la sociedad y que están ahí porque sí, porque se definen arbitrariamente. Sí, entonces esto, cuando uno lee a Margaret Mead, Sexo y Temperamento, se ve muy claramente, que la sociedad define arbitrariamente, etcétera, etcétera. Utiliza siempre arbitrariamente o constructos imaginarios, constructos sociales también se utiliza, etcétera, etcétera. Como que son cosas que están ahí, puedes decir, ¿por qué a las mujeres se les dice que tienen que, o sea, se las obliga a ser madres, a tener ciertos roles de género y tal? Vale, entonces, la crítica que habría que ofrecer en este sentido son principalmente tres frentes, que yo simplemente lo voy a citar. Entonces, de un lado, claro, eso lo caracterizaría yo como idealismo cultural, ¿sí? Es decir, están ahí esas instituciones, esos roles de género, pero no sabemos muy bien por qué. Lo definen arbitrariamente. Entonces, el primer frente que tendría que hacer es el materialismo cultural, en un sentido genérico. Es decir, no el de Marvin Harris, necesariamente, aunque también, pues yo qué sé, en lo que se ha conocido como escuela de antropología funcionalista, Malinowski, Evans Pritchard, incluso Gerda Lerner, que también es feminista, sean materialistas culturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no son arbitrarios esos constructos. Entonces, el que, por ejemplo, la mujer esté vinculada en una sociedad o en otra a la caza mayor o a la caza menor, o haga más labores hortícolas, está vinculado, pues, por ejemplo, sobre si la sociedad es principalmente ganadera o si es agricultora. Es decir, hay una serie de determinantes históricos que condicionan porque eso es así, si es nómada o sedentaria, y entonces eso explica por diferentes mecanismos que Marvin Harris, pues, por ejemplo, analiza por qué es el matrimonio ahí monógamo, o es polígamo, es poliándrico, es polígino, etcétera, etcétera, ¿sí? El segundo frente es la psicología evolucionista, que lo que habría venido a constatar es que muchas de esas diferencias de género no son arbitrarias, sino que tendrían un fundamento natural, porque en muchos casos son universales antropológicos, ¿sí? Pues, por ejemplo, la vinculación, pero que son a veces, o sea, difíciles de precisar, pero cosas como las siguientes, y es que los hombres tienen una predisposición genética al trato con objetos, mientras que la mujer tiene una predisposición genética al trato con personas, ¿sí? Entonces eso profesionalmente implicaría por qué hay más hombres en informática que mujeres, etcétera. Y por qué hay más mujeres en otras profesiones como la enfermería, etcétera, etcétera, ¿sí? Que entonces, claro, tampoco sería arbitrario, porque hay un fundamento biológico que al menos parcialmente, no necesariamente todo, y además ellos no lo pretenden, lo explica de esa forma. Entonces, a través de hormonas, como la testosterona, etcétera. No me puedo citar aquí más que a Simon Baron Cohen, que una de las cosas que percibió era que niños, pues en etapas de meses de vida, ya las niñas se fijaban en juguetes, volviendo al tema del juguete de Alberto Garzón, como muñecas, etcétera, y ya los ojos se fijan más en eso que en los juguetes masculinos con las pistolas, etcétera. Es decir, y aquello, ¿cómo lo explicaba? Pues por la testosterona, es decir, por factores hormonales que no, y todavía esos niños no han podido socializar, porque es que no tienen prácticamente conciencia. Entonces es imposible que eso sea resultado de la cultura. Luego, el tercer frente y último que voy a citar son investigaciones empíricas en ciencias sociales, que de por qué no es arbitrario. Y en ese sentido, sí, o sea, y la principal cosa que habrían venido a constatar en ciencias sociales determinados estudios es que aquellos contextos en los que se pensaba que se discriminaba a la mujer, de hecho se discrimina al hombre. Principal en este sentido es la incapacidad, o sea, que habría un sesgo hacia la imposibilidad de sentir empatía hacia el sufrimiento masculino. Es decir, estudios empíricos, esto lo cita Roxana Kramer, lo que pasa es que no puedo centrarme, una retahíla de estudios, que lo que vendría a constatar es, mediante experimentos, que cuando ante determinado mal se ven las reacciones emocionales, si es mujer y si es hombre, si es mujer siente mucha más empatía que si es hombre. Entonces es lo que
se ha tendido a llamar a veces también desechabilidad masculina, es incapacidad de sentir empatía hacia el sufrimiento masculino, lo cual también tiene implicaciones pues, fundamentales, porque implica un sesgo de por qué no se reconoce que los hombres, de hecho, tienen muchos problemas, también en la sociedad española, y que han dado lugar a la organización de un movimiento que se llama masculinismo, que tampoco puedo centrarme. Tercer punto, brecha salarial, que las mujeres se las discrimina laboralmente, es decir, a igual trabajo, un hombre cobra más que una mujer. Crítica principal, me remito a Roxana Kramer, un paper que se titula Brecha salarial, la ausencia de control de variables como encuadre equívoco del sexismo. Vale, ¿cuál es el problema de esa explicación? Pues lo siguiente, que cogen el número total de hombres y ven sus ingresos, los suman todos, número total de mujeres y ven sus ingresos, los suman todos, y entonces ven que hay una desigualdad, ¿sí? Entonces, si tomas el de los hombres, resulta que hay mucho más dinero que si tomas el de las mujeres. Entonces, por consiguiente, discriminación y sesgo tal. No. ¿Qué sucede? Que en cuanto tú eso desagregas el factor de número de horas, prácticamente desaparece la brecha de género, que es un porcentaje mínimo que también se puede explicar por otras razones que se propone. Es decir, que los hombres cobran más que las mujeres porque globalmente, cuando tú miras la estadística, resulta que los hombres trabajan más horas que las mujeres. Entonces, lo que hay que explicar no es por qué se discrimina a la mujer, sino que hay que explicar es por qué los hombres trabajan más horas que las mujeres. Y en ese sentido, la clave que se ha propuesto este tipo de estudios es la maternidad, sencillamente, porque las mujeres tienen preferencia por razones culturales o por razones genéticas, o sea, por razones de predisposiciones biológicas, eso no me interesa. Pero las mujeres tienen una preferencia cuando deciden ser madres. Lo que se decide normalmente es que la mujer tiene preferencia por encargarse más de la casa, entonces reduce su carga de trabajo laboral remunerada por el hogar, y el hombre, por el contrario, para compensarlo, trabaja horas extras o busca empleos que le satisfacen menos, pero que gana más dinero para poder aportarlo a la casa, ¿sí? Entonces la mujer tiende a querer ocuparse de los niños y tal, y el hombre a trabajar más horas para compensarlo. Claro, en ese sentido, otras feministas que esto lo asumen como realidad de hecho, dicen, claro, pero es que la mujer se la presiona socialmente para que elija eso. Bueno, pero hombre, concebir que todas las mujeres de este contexto es el hombre el que toma unilateralmente la decisión de ser él el que trabaja más y obliga a la mujer a que disminuya su carga de trabajo remunerada y se ocupe más del hogar, también es atrevido, porque es concebir a las mujeres como si fuesen autómatas que sencillamente no ejerce ningún tipo de fuerza, sino simplemente es el hombre decide, no, tú vas a hacer esto. Yo esa realidad no se percibe por ningún lado. Yo lo siento, pero no me parece que tenga avisos de evidencia empírica. Luego, el cuarto elemento sería el techo de cristal. Entonces, el techo de cristal correspondería a la teoría de que las mujeres, a partir de cierto nivel, se las discrimina y no se les permite seguir ascendiendo. Vale, en este sentido está muy relacionado con lo otro. Con lo cual, la principal crítica que se ha hecho, bueno, aquí me remito de nuevo a Roxana Kramer, pero que hay más, Pero Roxana Kramer es que está muy bien estos papers. Evidencias en contra del techo de cristal, se titula el paper. Y entonces la idea vendría en conexión con lo otro, además. Y es que sencillamente pues, las mujeres tienen otro tipo de preferencias. Y eso no es bueno ni malo. Pero es que además, estudios empíricos, bueno, cito literalmente, dice textualmente lo siguiente: como se ha señalado, las políticas de cupo fuera de los ámbitos políticos hasta ahora no han resultado efectivas en ningún país del mundo para incrementar el número de mujeres en cargos directivos. Es necesario estar atento frente a la posibilidad de generar un sexismo en contra de los hombres. Particularmente significativo es el ejemplo de Francia, que tiene una ley por la cual se multa a los municipios que posean más del 60% de hombres o mujeres en cargos directivos. 16 comunidades fueron multadas por nombrar demasiados hombres y 74 por nombrar demasiadas mujeres. Es decir, que las políticas que se están implantando en este sentido no son efectivas. Y luego, otra cosa que también se ha constatado, que tengo por ahí citado, pero no puedo acudir, es que estudios empíricos, precisamente lo que constatarían macroestudios, es que mediante el envío de experimentos, mediante el envío de currículum en condiciones idénticas a diferentes empresas de determinados sectores o profesiones, con nombres de hombre y con nombres de mujer, lo que se observaría es que no hay discriminación hacia la mujer en la contratación, por ejemplo, y sí contra el hombre en aquellos oficios que son femeninos. Es decir, una serie de factores que lo que apuntan en otra dirección. Entonces, lo que hay que explicar no es eso, es otra cosa distinta. Y de violencia de género, que la concepción de que son los roles sociales históricamente determinados los que determinan que los hombres matan a las mujeres porque ejercen una posición de poder y de dominación sobre ellas y que se materializaría de esa forma. Principal crítica, Roxana Kramer lo trata en un paper que se llama La violencia como fenómeno bidireccional,
Luego hay otro paper de Pablo Malo que se titula El paradigma de género no explica la violencia de pareja, que también está muy bien. Sería la constatación de que, en realidad, o sea, a nivel de violencia, es un fenómeno simétrico y bidireccional. Es decir, los hombres agreden a sus parejas femeninas tanto como sus parejas femeninas agreden a los hombres. Claro, dicho así, habría que precisarlo. Lo que sí difiere son las manifestaciones de esa violencia, ¿sí? A ver, para empezar, el hombre tiene más fuerza física, generalmente, yo no, desde luego. Pero generalmente tiene más fuerza física, es más corpulento. Entonces, en ese sentido, las manifestaciones de esa violencia de un hombre hacia una mujer son más dañosas que las de una mujer hacia un hombre. Cuando la mujer, las parejas en las que la mujer es la que tiene más fuerza física, es ella la que agrede físicamente al varón. Pero claro, es otro tipo de violencia. Entonces, pero la violencia pues, puede ser violencia psicológica o de otro tipo. Tirar platos al suelo, de lo que sea. Cosas que ya se han visto en la película de siempre. Entonces, es una violencia simétrica. Pero simplemente eso. Y luego, la otra cosa que señala es lo siguiente. Dice, las mujeres no están excluidas coperpetradoras de las variantes más diversas de violencia y sus motivaciones, aquí está la clave, la mayor parte de las veces no difieren de las de los hombres. Los celos, el afán de posesión y el interés económico son algunas de las más comunes. Es decir, las mismas motivaciones que llevan que un hombre que está medio loco, lo que sea, por las razones que tal, agreda a la mujer, es decir, los celos, que la quiere poseer porque es su mujer, etcétera, etcétera, pues que las mismas son las que llevan a la mujer a agredir a un hombre. Es decir, que los celos, es que las mujeres no sienten celos, pues hombre, yo entiendo que sí, no sé. Y así con otras cosas. Vale, entonces estas son las psicocríticas. Ahora pasamos al punto final y es la conclusión de todo este tema. Entonces, de lo que se trataría es de ver ese feminismo hegemónico que acabamos de caracterizar con esos 5 rasgos de identidad, esas 5 señales de identidad o rasgos que definen a una persona como feminista en ese sentido hegemónico en la España presente, las medidas que proponen en esas direcciones, pues de rectificar la brecha salarial, de rectificar el presunto techo de cristal, de corregir la violencia de género, etcétera, de eliminar los estereotipos de género y todo eso con el objetivo de que las mujeres no estén oprimidas, ¿hasta qué punto eso puede ser o no puede ser utáxico? Entonces, ese es el qué es el feminismo al que vamos a responder, es decir, la variable de la función. Y entonces, en ese sentido, la respuesta que voy a ofrecer quizás sorprenda a mi público y es que no per se. O sea, no es que no sea eutáxico, sino que no es ni eutáxico ni distáxico per se, ¿sí? Inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, recordamos que la definición de eutaxia que he dado era la siguiente. Capacidad de un Estado de seguir existiendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, las medidas que puedan ir en estas direcciones, de cuotas, de listas cremalleras, etcétera, no afectan a que España no siga existiendo en el tiempo, al menos de forma directa. Es decir, pues tú hagas la ley de violencia de género, la ley solo sí es sí o la ley trans, eso no va a afectar a que España desaparezca o que la invada una potencia extranjera y deje de existir. No tiene implicaciones en ese sentido. Sí puede tener implicaciones en el sentido de la natalidad, pero no puedo entrar en eso y tampoco creo que sea la principal causa el feminismo de que la natalidad en España esté descendiendo. Es otra causa, otra cosa es que se realimente con el feminismo. Pero obviamente eso no implica que no tenga implicaciones éticas y morales. Entonces, si nosotros presuponemos que son las mujeres las que están discriminadas en la contratación laboral y entonces ponemos cuotas para obligar a que los empresarios, por ejemplo, contraten más mujeres y resulta que de hecho la sociología empírica ha demostrado con experimentos como los que he hecho referencia que es el hombre el que está discriminado en ese empleo, entonces, obviamente, eso desde el punto de vista ético y moral, implicaría no solo que, no como las feministas afirman, mujeres que tienen mayor mérito que sus competidores masculinos son discriminadas, etcétera, sino que incluso si por esa medida se daría la situación de que hombres que están, y se da de hecho, de que hombres que están más cualificados y tienen más mérito para desempeñar esos empleos que sus competidoras a ese puesto laboral, mujeres, encima de que tienen ese problema, o sea, lo discriminamos con esa cuota para poner a mujeres que a lo mejor no tienen esa cualificación, bajo la presunción de que esa discriminación y todas estas historias, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de vista moral y ético, sí tiene implicaciones clarísimas. Y desde el punto de vista político, he dicho que no tiene implicaciones inmediatas, directas, pero hay otra forma de que pueda tener implicaciones en la eutaxia, y son implicaciones indirectas, ¿sí? Es decir, no por sí mismo, sino a través de otra cosa. Y en ese sentido yo creo que sí lo tiene.
pero de un modo que voy a precisar. Y es que el feminismo es distáxico en la España presente, ese feminismo hegemónico, pero no per se, sino a través de PSOE y Podemos. Y atención a cómo lo voy a justificar, porque es un tema delicado, en el que yo aquí quizá me esté comprometiendo excesivamente, cuestiones prudenciales, pero es que al final la temática era práctica, y entonces yo voy a intentar justificar lo máximo posible, pero no queda más remedio que pase por cuestiones prudenciales que no dejan de... O sea, no es una cuestión matemática, sencillamente, sino que pues una cuestión técnica en muchos casos, de técnica económica y demás, que se involucra aquí, y que además no hay más remedio que tomar partido. Entonces hay que hacerlo y voy a justificarlo más o menos como pueda. Vale, y entonces, ¿qué tipo de vinculación tiene el feminismo con PSOE Podemos? Pues, a ver, lo que primero que hay que decir es por qué el feminismo existe ahora mismo y por qué sigue existiendo. Y entonces, obviamente, la primera opción y más obvia sea el feminismo sigue existiendo porque las mujeres están oprimidas y el feminismo está logrando los resultados que se proponía, que es lograr que las mujeres no estén oprimidas. Pero si presuponemos, como yo he pretendido intentar exponer antes, que no es verdad que las mujeres estén oprimidas, y además también observamos que los fines que el propio feminismo se propone no están realizándose. Por ejemplo, el feminismo se propone acabar con la violencia de género, pero es que no la está acabando con ella. Entonces, lo normal sería que el feminismo se disolviese y ya no existe el feminismo. ¿Sí? Sin embargo, no es eso lo que sucede, y es que el feminismo en España es, bueno, culturalmente tremebundo la difusión que tiene, y además en aumento. Entonces, ¿por qué? Si no es por eso, ¿por qué puede ser? Y entonces, en ese sentido, yo la respuesta que voy a ofrecer, muy comprometida ciertamente, una respuesta de una explicación social de por qué el feminismo es hegemónico en la España del presente, es su función social mercadotécnica, ¿sí? Que no es ningún misterio. Quiero decir, los partidos políticos, todos, y eso no es necesariamente malo, sencillamente funciona así, y eso no es ni bueno ni malo, y, buscan generalmente generar una serie de señas de identidad que, pues por ejemplo, la izquierda genera un pack ideológico, la izquierda pues que el ecologismo, el feminismo, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, genera un pack ideológico que permite identificar a esa persona. Entonces, eso como método de captación de votos es muy eficaz. Y entonces eso se comenzó, no ha existido siempre, ha existido en las últimas décadas, se ha empezado a hacer de esa forma. Y entonces, en ese pack ideológico, una de las cosas que sirven para servir a esa función es el feminismo, el pack ideológico de izquierda cultural, que se llama, es el feminismo, ¿no? Entonces, el feminismo sigue existiendo en España y tiene esa potencia. La explicación que voy a ofrecer, por comprometida que sea, es porque tiene una función mercadotécnica, es decir, porque tiene una función de captación de votos. Ahora, pruebas que puedo suministrar para corroborar esto. Daniel López, uno de los temas que ha tratado, el 8M. ¿Por qué el 8M no se anuló? El PSOE no quería. O sea, ¿por qué no quiso en ese momento parar y decir, oye, no, este día no se hace manifestación, etcétera? Pues porque tenía interés político, porque eso le servía para ganar votos. Y es que eso no es ni bueno ni malo, ojo, per se. Sencillamente funciona así. Luego, otras cosas. También, no sé si se observa que la izquierda socialdemócrata, como corriente de la izquierda, también se ha tenido que enfrentar a un problema, y es que el proletariado como clase social organizada, etcétera, en el sentido del marxismo, cada vez, o sea, ya no existe. Entonces, ¿cuál es el sujeto al que ellos apelan? Se han quedado sin sujeto, entonces ya al trabajador, la clase trabajadora, etcétera, todo eso ya no funciona. Entonces, a partir de ese momento, el PSOE constata esto como partido, Felipe González, pero sobre todo ya Zapatero. Entonces, ¿a qué nuevo sujeto pueden buscar? Pues entonces aquí es cuando nace los nuevos movimientos. Entonces tienen que sustituir el discurso ideológico que iba dirigido a la clase trabajadora por otros alternativos. Entonces ahí es donde entran el feminismo, los regionalismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el feminismo cumple la función ideológica que anteriormente podía cumplir la clase trabajadora, pero que ya no existe como tal, entonces pasan a esto, pero las mujeres siguen existiendo. Entonces eso sí que puede servir. Tal. Y luego, en el caso de Unidas Podemos, también es un fenómeno interesante que podría servir para justificar esta explicación social mía, es que Unidas Podemos originalmente tampoco hacía especial hincapié en el feminismo, sino que era la casta, el arriba y el abajo, etcétera, ¿no? Pero una vez que está el gobierno y ya no le vale el tema este de la casta, pues entonces es cuando empieza a tirar más del feminismo. Entonces, en este sentido, yo creo que sigue la misma función ideológica, es decir, el servir pues, de
de captación de votos y todo esto, que ya digo que no es necesariamente malo, y el PP y Vox y todos los partidos, el resto también funcionan de esa forma, quiero decir. Y tú eliges entre esas opciones, eso no es malo. Ahora, ¿por qué esto sí que puede ser distáxico de esa forma? Pues no por el feminismo en sí, como decía, sino porque el PSOE sí que las medidas que propone son distáxicas en términos, por ejemplo, económicos o de unidad nacional, ¿sí? Entonces, si se concede, cosa que mi público no tiene por qué conceder, bueno, me gusta, yo desde luego pienso así, pero si se concede que las medidas económicas que propone el PSOE, de inflación o de lo que sea, son de una eficacia dudosa y ponen en peligro la economía española, pues, y además se concede que el PSOE, al tener cierta simpatía por los partidos secesionistas, sean los catalanes, los vascos o lo que sea, se apoyan ellos en el gobierno, etcétera, también está poniendo en peligro la unidad nacional, entonces hay que conceder necesariamente que el feminismo, en tanto que sirve de método mercadotécnico de captación de votos para el PSOE y para Podemos, al conseguir al PSOE esos votos y darle el gobierno, sí pone en peligro la unidad de España, por lo que el PSOE después va a hacer en términos de unidad territorial, en términos de gestión económica. Entonces, en ese sentido, la conclusión que yo ofrezco a la conferencia es esa. ¿Es el feminismo eutáxico en la España del presente? Pues interpretamos la función como feminismo hegemónico, el feminismo es distáxico en la España del presente, no per se, de forma directa, pero sí indirectamente o oblicuamente a través del PSOE, en tanto que serviría para captar votos y darle el gobierno. Y era el tema de los encuentros era, la España y la hispanidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la hispanidad? Pues aquí no podría contestar. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el feminismo no es eutáxico o distáxico, esas medidas, que son las mismas en Hispanoamérica, por otro lado, porque el feminismo, como digo, es un movimiento muy internacional actualmente, pues entonces, obviamente, eso no podría valer para el caso español, pero no para el caso de otros países. Entonces, en ese sentido, y además en países de Hispanoamérica tampoco hay razones a priori que nos conlleven suponer que los partidos de izquierda correspondientes son más distáxicos que sus alternativas de derecha. Es decir, si en España yo sí he tomado ese partido, pero no tengo por qué presuponer, yo que sé, que en Argentina, no sé. Bueno, en otros países de Hispanoamérica, no voy a citar ejemplos para no comprometerme más. Los partidos de izquierda son mejores que los de derecha, ¿sí? En ese sentido. Entonces, obviamente, pues por ejemplo, si se diese el caso de que el partido de izquierda correspondiente ofrece mejores medidas de gobierno y el feminismo le sirve para captar votos, entonces sí habría que decir que el feminismo es eutáxico para esa sociedad política. Por eso, la respuesta en relación a Hispanoamérica sería que una respuesta de índole negativa, que hay que examinarlo en cada caso, en función de a qué partido le sirve para captar esos votos. Y con esto doy por finalizada la conferencia y las preguntas que me quieran ofrecer.